Pasa a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel saludándolos desde Mexicali, Baja California, en la emisión de La Tacita de Café. Iniciamos el día de hoy el recorrido al libro de de Romanos, la carta a los Romanos. Estamos esperando que el pastor Osvaldo se haga presente. Lo invocamos como el genio de la lámpara de Adalino. Y ya está el pastor intentando entrar aquí. Un saludo a todos los que están en la emisión de Radio Integral. Aquí tenemos al pastor Osvaldo ingresando. ¿Me escucha, pastor? Sí, señor. Sí. Es un gusto volverlo a tener en cabina, pastor. Carlos Guillermo Cárdenas, el árabe, nos está viendo en vivo. Leo Millán, Edel Horta, bueno, tenemos 3. Rosy Sánchez Pérez, nuestra hermana Rosy, el pastor Enoch García. Y bueno, todos los que están aquí en la emisión de Sello. Pastor Osvaldo, usted salude a los de Sello. Y los saludo aquí con tacita en mano, miren. Así que ya estamos listos. Cambio. Bueno, un saludo cordialísimo para ustedes, los de Facebook y también los de Sello desde Cali, Colombia. Así, saludo cordial, abrazo fraternal. Es una dicha, es una bendición, es bien bonito tenerlos a todos aquí para que compartamos este gran libro, esta gran carta, este gran documento que es la carta a los romanos. Así que son todos ustedes bienvenidos. Pastor, estamos emocionados de haber terminado el libro de Proverbios. Como todo buen latino, vencimos el hecho de dejar las cosas a medias, ¿no? Y ahora vamos con la más grande carta del apóstol, la más extensa, la más cargada de contenido, considerada como la obra maestra del apóstol Pablo, ¿no? Y la gente en la sala está emocionada, pastor, porque todos quieren seguirnos en la carta a los romanos. Qué bueno que aquí también en Facebook tenemos a José Eliezer, Héctor Bailón Payán, Alberto Suárez, Shirley Duarte, Carlos Guillermo, bueno, estos ya los saludé. Le doy el cambio para que inicie la introducción de esta carta tan preciosa, tan maravillosa, pastor. Cambio. Bueno, pues le cuento que aquí tengo a Jorge Eliezer Pulido, a Tito Javier Escarpeta, que es un pastor de radio, televisión, escritor, reconocido nacional e internacionalmente. Y tengo también a ver quién más está por aquí. Es que tengo las letras pequeñitas, allí muy chiquiticas. Así que de verdad que es un gran honor. Bueno, pastor Gamaliel, hagamos aquí que si usted se pone juicioso a leer la carta a los romanos 1 hora, que contiene 16 capítulos, 433 versículos y 9,447 palabras. Ahí tenemos entonces ese pequeño dato. Y ya nos iríamos entonces por quién escribió, cuándo, a quién, dónde y todas estas cosas que son importantes tenerlas en cuenta. Así que escucho su comentario, pastor. Pastor, es increíble que en tan pocos capítulos se condense tanto conocimiento. La carta a los romanos, si alguien quiere leer a Pablo, no puede faltar la carta a los romanos. Es su obra maestra, ¿no? Pastor, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿Por qué la escribe? ¿A quién se le escribe? ¿Cuál es el motivo de escribir esta carta? Acuérdense que yo estoy en el programa aquí para hacerle preguntas, empujarlo, sacar el mayor jugo posible, ¿no?, del recorrido. Así que usted es el titular del programa y haga de cuenta que usted es la pieza mayor y yo soy el cazador. Lo voy a estar haciendo preguntas. A ver, ¿por qué Pablo escribe esta carta y para quién? Cambio.
Bueno, vamos respondiendo entonces que quien escribe es Pablo y no hay duda. Él se identifica, él escribe allí, así que no hay duda. Fue escrita entre el año 57 y 58 después de Cristo, así que del año 35, digamos, que fue el día de Pentecostés, había pasado un buen tiempo. Se la escribió a los cristianos en Roma y lo hizo desde Corinto. El apóstol Pablo se encontraba en Corinto cuando escribió esta carta. Ahora es interesante ver la composición de la ciudad romana. Por el lado mitológico, se dice que dio origen Rómulo y Remo, quien fueron alimentados por una loba, y que entonces esta ciudad la fundaron Rómulo y Remo. 510 años antes de Cristo, y está situada cerca al río Tíber, y que comenzó a ser república en ese año, 550. Bueno, Augusto César fue el primer emperador, o el primer César. Y era, cuando ya escribía el apóstol Pablo, una ciudad muy importante, era un eje económico, político. Todo el mundo en su época pues la consideraba como un imperio, llena de un contraste bien tremendo. Creo que todavía se siguen dando esos contrastes. Mucha riqueza y mucha pobreza. Había el grupo de los que lo tenían todo y había el grupo de los que estaban en pobreza tremenda. Como dato también tenemos que en el tiempo del apóstol, más o menos la ciudad tenía 1 millón de personas. De ese millón habían 30,000 judíos y más, se dice que habían unas 20 sinagogas. Así que había un buen número. Los cristianos eran numerosos y bueno, la pregunta que siempre ha surgido, y allí es donde comienza la gran discusión con la Iglesia Católica Romana, es que ellos dicen que la Iglesia cristiana fue fundada en Roma por el apóstol Pedro, el primer papa. Sabemos que hay una cantidad tremenda de contradicciones y eso no tiene, pero partiendo de que un buen papa pues es célibe, y Pedro dice, los que estudian, que negó al Señor por haberle sanado a la suegra. Entonces, ahí ya está el primer problema. Si Pedro fue el primer papa de Roma, ¿cómo es que estaba casado? Y los de ahora no siguen el buen ejemplo de estar casados como lo enseña la palabra de Dios. Le doy cambio y luego le comento que cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, ya había una iglesia, por decir, bien organizada. Cambio. Sí, pastor, es importante comentar el escenario de los destinatarios, ¿no? Por supuesto, la iglesia no comienza en Roma, la iglesia comienza en Jerusalén, y en todas las cartas de Pablo, incluso de Pedro mismo, el que se achaca que fue el primer papa, dice, envíen una ofrenda a los santos de Jerusalén porque somos deudores a ellos. Por supuesto, ahí cayó el Espíritu Santo y el Evangelio o la iglesia no inicia en Roma. Todos los apóstoles eran casados y la doctrina del celibato fue fundamentada siglos adelante por una iglesia católica que ya estaba confirmada, ¿no? Pero ahora quieren retrotraer el celibato y aplicárselo a Pedro. ¿Cómo van a aplicarle el celibato a Pedro, pastor? Si el Señor sanó a la suegra de Pedro y luego Pablo dice, tengo derecho de tener una mujer como Pedro y los demás. Sí, hablando de este contraste, pastor, de la gran metrópoli, como en cualquier ciudad,
como en cualquier grande ciudad de una grande civilización, hay pobres y ricos, pero es interesante, ese comentario me gustó mucho. Hay que hacer notar que no existía el catolicismo entonces, se adoraba a Diana, se adoraba a los dioses romanos, a toda la mitología romana. Usted sabe, a Hermes, a los dioses de ellos, ¿no? No existía el catolicismo como tal, existía el judaísmo, había sinagogas, pero las sinagogas nunca el judaísmo ha sido una religión propagandística. Ellos son el pueblo elegido y punto. Y es muy difícil que alguien se haga judío. Hay un método para hacerse judío, pero ellos no lo promueven. Entonces, cuando cae el Espíritu Santo en el libro de Hechos, en la casa de Cornelio, un centurión romano, ahí se abre el evangelio para los gentiles, de los cuales Grecia y Roma eran los más representativos, ¿no? Pero por supuesto que Grecia pesaba en el ámbito filosófico como hasta el día de hoy, y Roma pesaba en el ámbito, en el sentido del ejército y de la dominancia de los pueblos, ¿no? Era la capital del mundo prácticamente, pastor. Cambio. Sí, bueno, yo hoy no tengo Biblia porque tengo notas de trasfondo histórico, así que pastor, usted es el lector oficial hoy. Para que miremos dos citas bíblicas, cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, ya había una iglesia que era conocida, era una iglesia de trascendencia, no era una iglesia pequeña, sino ya conocida. Miremos Romanos 1.8, Pastor Gamaliel. Hágame el favor y me lee Romanos capítulo 1, versículo 8. A partir de hoy, toda cita que comentamos aquí es de carta a los romanos, a excepción que se haga la aclaración. Lo escucho. Romanos 1.8 dice así: primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Solamente voy a usar otra versión, pastor, para no alargar el comentario. Strobinger lee así. Perdone. Ante todo doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es celebrada en todo el mundo. Su cambio. Sí, entonces esto nos muestra que era una iglesia ya conocida. Un saludo para Matilde Muñoz, para Freddy Urrego, para todos los que están aquí, porque Pastor Gamaliel, a través de su página entran todos los que usted tiene conectados y a través de la mía entran otras personas. Entonces tenemos más oyentes de los que usted se imagina, ¿oyó, Pastor? Es una gran bendición. Entonces tenemos que la iglesia ya era conocida, pero también la iglesia ya tenía una organización. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, donde se establece que habían ya ciertos cargos en la iglesia. Decimos entonces que era una iglesia establecida, por lo que hoy día llamamos una iglesia ya organizada. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque así le vamos a dar mayor aplicación a los textos cuando entremos en las doctrinas, el por qué el apóstol Pablo no les habla como evangelizándonos, sino más bien adoctrinándolos y aclarando principios que traen vida, principio de fe. Aquí es donde, más que en todas las cartas, pero aquí es donde se aclara la gracia, aquí es donde se pone cuál es el método de Dios salvar a la humanidad. Lo escucho, pastor. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Romanos 12, 1 al 8. O no sé si al 4, pastor. A ver, dígame hasta dónde cambio. Romanos 12, 4 al 8. Para enfatizar allí sobre ya los cargos que ellos tenían o
lo que ellos conocían. Cambio. Romanos 12, 4 al 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio, en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Solo la versión Reina Valera, pastor. Adelante, cambio. Bueno, esto nos da a entender que ya era una iglesia que estaba organizada, pero que necesitaba, que tenía más bien cargos, pero que necesitaba ser organizada. Dijo, a ver, no importa que haya muchos cargos, somos un cuerpo y se tiene que tener pues un orden, porque de la manera que Dios establece en el cuerpo humano un orden, así también debe ser la iglesia. Y esto cuesta, pastor, esto cuesta. Bueno, la iglesia tenía dos grandes grupos. Unos eran judíos, y usted sabe, pues pesa mucho la parte de la tradición, de la enseñanza, y aunque habían aceptado a Cristo, todavía le quedan ciertas cosas, como por ejemplo, no estamos criticando, sino ilustrando. La iglesia luterana, aunque es cristiana, aunque es ya con el conocimiento de la palabra, todavía guarda ciertas ceremonias y costumbres de la iglesia católica, y así sucesivamente. Entonces, los judíos, ellos tenían un problemita tremendo con los gentiles. Los gentiles estaban compuesta la iglesia por mayoría de esclavos, aunque no todos eran esclavos. Allá había gente importante, porque recordemos que el mismo, bueno, más tarde, pero el apóstol ganó gente de allá del palacio del rey, bueno, del emperador, los ganó para Cristo. Y el apóstol Pablo, adelante hablaremos de una estrategia que tenía Pablo para ganar gente y hacer que el evangelio fuera conocido en todo el mundo. Se la suelta allí para con eso la gente se interesa y dice, vamos a ver cómo es. Sucede que al apóstol Pablo lo cuidaba la guardia pretoriana. La guardia pretoriana estaba repartida en turnos de horas. Se dividían, creo que en 4 turnos, las 24 horas, 16 horas. Pero el apóstol Pablo estaba encadenado y al estar encadenado tenía que tener soldados que estaban allí, que no era cualquier clase de soldados, sino que eran de la guardia pretoriana. Esos soldados tenían que tener un incentivo para guardar fidelidad al emperador, no venderse, y a ellos les prometían que tan pronto terminaba su tiempo de ser guardia, eran enviados para lo que nosotros conocemos hoy día como notarios a diferentes lugares del imperio. Total que el apóstol Pablo, él aprovechó y hacía que fueran visitas hasta donde él, y lo visitaban mucho estando allí preso en Roma. Esos soldados, aunque no querían escuchar o no estaban interesados, ellos estaban escuchando. Y no hay cosa más bonita. Por ejemplo, Pastor Billy, usted y yo no hacemos cosas rimbombantes ni estereotipadas, pero hay gente que quiere saber qué estamos hablando y compartir. Pues él se ponía las cartas que mandó desde la cárcel de Roma y hablarle a la gente, y los soldados iban escuchando hasta que terminaban siendo cristianos. Cuando ya eran cristianos y terminaban su tiempo de ser de la guardia, se iban a otro lugar, pero fue estrategia tremenda para dar a conocer el evangelio. ¿Qué le parece, Pastor Gamaliel? Cambio. Sí, pastores, la fuerza
y la estrategia del apóstol Pablo son admirables. Se dice que si tuviera Facebook, ya estuviera el mundo evangelizado. Es tremendo ese detalle, ¿eh? Pastor, usted no es el apóstol Pablo, yo no soy tampoco Silas, pero estamos aprovechando el Face para algo útil, radiar el evangelio. Sí. Tenemos aquí a Guillermo Martín. Pastores, qué bien tenerlos de nuevo con sus enseñanzas. La Dina Luna está viendo el video. Matilde Muñoz, gracias, pastor, por sus enseñanzas. Pablo Alarcón. Emisora. Salvador García, pastor, hay mucha gente. Israel Martínez. Este hombre Israel es de aquí de la iglesia, ama las escrituras. Joé Millán está viendo el video. Jiménez Efraín, bueno. Aquí está el pastor Héctor Yáñez. Dice que ya se dejó de ver el pastor Osvaldo Arias. A ver, hermano, no sé si alguien más. Pastor, yo lo veo aquí. Probablemente, hermano Yáñez, apague y prenda su equipo. Alguien más que reporte, sigue el pastor Osvaldo aquí en línea. Yo lo veo muy bien. Daniel Loera, líder de pastores allá, también está viendo el video. Le doy su cambio, pastor. Sí, y un saludo para mi hermana Esther con nosotros, también para Rosa Parra, creo que es su cuñada. Es mi cuñada, Entonces, sí. también está allí. Bueno, así que un saludo para todos ustedes y un gran privilegio. Les garantizo que cuando nosotros comencemos a desglosar los capítulos, particularmente el capítulo, todo, pero particularmente el capítulo 1, adelante, cuando veamos el grupo de los gentiles y por qué son culpables y las cosas que Dios tiene en cuenta para juzgar, nos va a responder muchas cosas. Por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿y los judíos cómo los va a juzgar Dios? ¿Y los cristianos cómo los va a juzgar Dios? Los que van a pasar por juicio, ¿no? Que conocieron la palabra. Y a los que nunca les hablaron del Señor, ¿cómo los van a juzgar? Pues la carta a los romanos nos va a enseñar. Bueno, vaya, volvámonos otra vez a quienes componían la iglesia. Estaba compuesta por judíos, estaba compuesta por esclavos que ya habían comprado o habían logrado su libertad. A estos se les conoce como los libertos, los que son libres, pero que fueron esclavos y consiguieron su libertad. Pero también estaban los esclavos, donde el jefe, dueño, les decía, vamos para la iglesia, y tenían que estar allá. Pues haciendo mala cara, pero allá tenían que estar. Decíamos que Pablo estaba en Corinto cuando escribió esta carta a los cristianos que vivían nada más, nada menos en la capital del imperio, Roma. Y considerado esta carta como uno de los libros más importantes de la Biblia. Su tema principal es algo que cuesta mucho entender, la salvación o la justificación por fe. Y es que esto de justificación, me estoy adelantando un poco ahí porque quiero que se me... Esto de que le decía yo a un hermano, enseñándole. Se le cayó a lo menos en sello, pastor. Me estoy adelantando un poco y ahí se le cayó. Cambio. Bueno, decía que adelantando un poco para que le cojan como cuando uno está comiendo empanadas con picante, ¿no? Le dan más ganas de comer picante. Entonces así también. Aquí. Estaba diciéndoles que para mucha gente es muy difícil entender, aceptar esto de la justificación por fe. Cuando le preguntan a uno qué es justificación, es declarar al culpable, al pecador, al malhechor, al malo, limpio y sin pecado alguno. Eso es justificar. Declarar inocente al culpable. ¿Y cómo es eso?
un acto de fe. Porque de pronto la gente dice, está bien, que le perdonen, pero que pague. Y allí es donde muchos cristianos se quedan patinando, mitad salvos y mitad tienen que ganar o lograr la salvación. Entonces, la vida de una persona es totalmente diferente cuando tiene la salvación, la disfruta, la cuida, porque hay que cuidar la salvación. Carta a los Hebreos dice que hay que cuidar la salvación. La disfruta, la cuida, la comparte a cuando se le está ganando. Por ejemplo, para un cristiano que uno le pregunte, si en este momento se muriera, ¿usted es salvo? Y queda todo, bueno, pues yo la verdad es que no sé si sí o no. Y cuando uno habla con personas dicen, no, eso se sabe solo hasta cuando nos muramos. No, según la carta a los romanos, vamos a tener la seguridad de la salvación. Pastor Gamaliel, si usted se muere ahora, ¿va para estar con el Señor? Cambio. Sin duda, pastor, porque mi salvación no está basada en lo que yo pueda lograr. Claro que practico la santidad, pero ni siquiera en eso está basada, ¿no? Está basada mi salvación en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Si yo pudiera salvarme a mí mismo, entonces en vano murió Cristo. Pastor, mire, este comentario que usted está haciendo es interesantísimo porque a veces tenemos la tendencia a creer que la salvación por obras está enseñada o inyectada por el periodo en que fue promulgada la ley. El hombre que hiciere estas cosas vivirá en ellas, y que todos los judíos nos traspasaron esta idea de que tienes que ganar para merecer. Pero pastor, no es una idea de la ley mosaica, aunque la contiene, pero en realidad esta idea de tener que ganarte la salvación está implícita en los huesos del ser humano, en la lógica natural. Por eso dice Pablo, no se dejen engañar por los rudimentos conforme a este mundo. Ahí está hablando, y usted puede hablar con un testigo de Jehová o con cualquier persona y va a decir, no, es que yo tengo que ganar para merecer. Entonces es algo muy natural que le sale de los huesos a la persona, y es bien importante esta introducción que usted está haciendo, porque entendamos que entonces que no es una carta evangelística en sí, aunque habla del principio del evangelio, habla de la rebelión en el capítulo 1, de los hombres que conocieron a Dios por la ciencia, pero lo negaron, y todo esto, ¿no? Pero los destinatarios son una congregación fuerte, pujante, llena de dones, llena de conocimiento, pero que estaban batallando para entender exactamente cómo y por qué salva Jesucristo. Y esto es bien importante, pastor. Le doy el cambio. No sé si usted quiera abrir micrófonos en sala para que los hermanos pregunten o saluden. Ahí está Lobo, que es un excelente comentarista. No sé quién más esté, ahorita checamos, pero ábrales comentario, pastor. Cambio. Claro que sí. Aquí es donde surgen muchísimas inquietudes, muchas preguntas, y Dios nos ayude para que podamos tener claridad al respecto. Nos vamos a encontrar con esa dificultad de los grupos para aceptar la salvación a la manera de Dios, porque casi siempre el problema es que aceptamos la salvación a nuestra manera. Y el trabajo de los predicadores, de los maestros, de quienes enseñan, es llevar a que la gente entienda el mensaje de salvación a la manera de Dios. Así que una invitación cordialísima para los que están a través de Sello y quieran compartir, hablar, decir, comentar, aclarar, los escuchamos. Lástima que a través de Facebook únicamente los datos. Yo estoy aquí tratando de experimentar a ver si puedo ver en una pantalla más grande, porque el computador no recibe la doble pantalla de Facebook, al menos el mío, Pastor Gamaliel. Y si no, estaríamos diciéndole a los hermanos, escriban y ya. Pero de pronto le vamos a hacer un nuevo ensayo. Bueno, mis hermanos de Sello, adelante, los escuchamos atentamente. Cambio.
Ahí les tengo cerca el sonido. Vamos a ver quién se anima, pastor. Yo sí puedo leer los comentarios escritos de Facebook. Ahí está Jaime. Retransmítalo, por favor. No nos da sonido. Toca que vuelva una vez más. A ver, hermano Jaime, una vez más, por favor, porque da aquí señal de que usted está conectado, pero no hay audio. Adelante. Así se escucha. Decía que muy interesante eso de que Pablo haya evangelizado a los guardias, al ejército de ese entonces, le haya predicado el evangelio. Y ellos mismos predicaron el evangelio en otras partes, pero ya con un poquito más de autoridad, porque se sabían mover entre el gobierno, pues. Entonces, pues eso resultaba más satisfactorio, ¿no? Para el trabajo evangelístico. Muy interesante. Eso es algo de lo que me ha ahorita, pues a pesar no lo conocía, ignoraba yo todo eso. Así es. Adelante, mis hermanos, cambio. No, y ya verá de lo que se va a enterar usted, mi hermano. Ya verá usted de aquellas verdades que cambian vidas. Bueno, queremos escuchar más gente. Adelante, los escuchamos atentamente. Ahí está Jaime siempre al pie del cañón, ¿no? Con la tacita de café. Usted retransmítalos, Sí. pastor, para que quede el comentario. Fernando Valencia está viendo la emisión. José Millán, un saludo, mis hermanos. Cada día aprendemos algo. RB, Guillermo Martín, José Gómez, Alberto de la Torre, Delia García, Eugenio Soria, Daniel Loera, paz de Cristo, hermanos, amén, en nombre de Jesús, amén. Sí se mira el pastor, dice. A ver, los que nos están escuchando por sello, atentos, estamos aquí para retransmitirles por Facebook también su comentario. Adelante. Amén, amén. ¿Cómo le va, Pastor Osvaldo, Pastor Gamaliel? Qué lindo, ¿no? Aprender esto tan importante, ¿no? No, yo aquí estoy en mi trabajo, Ale. A ver, se le cayó, hermano Julio. Ánimo nuevamente. Quedó donde usted está en su trabajo. Adelante. Sí, decía que estoy aquí en mi trabajo y bueno, estoy escuchando aquí, aprendiendo. Así que bueno, no, saludarlo a todos los que están ahí por el Facebook y bueno, a todos los que están en este momento escuchando. Cambios. Ahí está, pastor. Avancemos entonces. Pastor Osvaldo, ya tenemos las bases, tenemos a un apóstol Pablo, encargado de transmitir el Evangelio de la Gracia a una iglesia ya conformada, a una iglesia poderosa económicamente hablando, en número y que tenía arraigo, ¿no? Vuestra fe es famosa en todo el mundo. Ese texto es importante, ¿no? Para analizar los destinatarios de la carta. Lo escuchamos, cambio. No, para decirle a los hermanos aquí en Colombia que esperamos el próximo viernes, ya será. Nos pueden sintonizar por FM en la frecuencia 95.3 para que nos escuchen la tacita de café y programación que vamos a estar teniendo allí, como Vida en Armonía. Esperamos transmitir Encuentro con los Testigos de Jehová y otros más. Así que estén atentos. Bueno, la iglesia, que estaba compuesta por judíos y gentiles, tenía fortalezas, pero también debilidades. Las fortalezas era que era una iglesia conocida
que estaba alcanzando a otros en medio de la persecución. Recordemos que durante todo este tiempo la iglesia en persecución se hizo más recia con el buen Nerón cuando le incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y este Nerón fue un terrible, y fue cuando los cristianos fueron sacados de Roma. Pero las debilidades que tenía la iglesia, esto para que todos entiendan, no hay iglesia perfecta, no hay cristianos perfectos. Todos somos como la luna, Pastor Gamaliel y mis hermanos. Por una parte brillamos y por el otro lado tenemos oscuridad. Todos, esto no hay tal. A veces me impacienta un poco cuando escucho a mis colegas pastores hablar como que ellos no fueran seres humanos, como que estuvieran por fuera de los problemas. Aquí nos vamos a encontrar que el mismo Pablo decía, mire, tengo un problema bien tremendo. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Tengo esa dificultad. Y vamos a encontrar también la respuesta. Entonces ellos tenían debilidades y una de las debilidades eran problemas de división entre judíos y gentiles, y es lo que causa que el apóstol Pablo escriba estos temas de yo divido la carta a los romanos en 4 grandes temas, Pastor Gamaliel. 1, el pecado. Y cuando tenemos el pecado, entonces vamos a encontrar allí gentiles, vamos a encontrar los moralistas y vamos a encontrar los judíos. Los moralistas eran los judíos que habían venido a la iglesia y que creían que con saber, con eso nomás tenían. Y los judíos, por supuesto, orgullosos de su estirpe, orgullosos de su abolengo, orgullosos de su herencia, y los gentiles que tenían sus ideas, y vamos a mirar cómo está allí. El caso es que la conclusión es, todos están bajo pecado. Aquí no venga ninguno a decir nada, porque todos están bajo pecado, por cuanto todos pecaron. Y alguien me preguntó, ¿y el Papa también? También. Y otro se fue más profundo y dijo, ¿y entonces la Virgen? También. Por eso dice, he aquí mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El único que no pecó fue el Señor Jesucristo. Y Adán, cuando fue creado y luego pecó. Así que hayan nacido y haya muerto sin pecado, solamente Jesucristo, y por eso solamente a través del Señor Jesucristo hay salvación. Esto para los que creen que pueden estar en la iglesia cristiana y dicen, no, aquí están pidiendo ofrendas, diezmos, pidiendo muchas cosas, yo mejor me vuelvo a la católica. Que en la católica pues una moneda y estoy contento. Claro, allá me cobran todo lo demás, pero estoy contento. Bueno, pastor, tenemos un método bien singular, método literario, bien singular en la carta a los romanos. Imagínense que me encontré que la carta a los romanos tiene 80 preguntas, Pastor Gamaliel. Este apóstol hacía una forma de pregunta y luego respuesta, como en un monólogo, pero en una enseñanza extraordinaria. Fíjese cuando dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Respuesta, en ninguna manera. Pero más adelantico vamos a ver las 80 preguntas. Digamos así que la idea principal del libro es el justo por la fe vivirá. Lo que le cambió la vida a Martín Lutero. Martín Lutero. Resumiendo, casi todos los que nos acompañan, estoy viendo ahí, son gente pero tremenda, capaz. Ya saben todos, pero recordar no es malo. Martín Lutero fue un monje súper recontra macro proto consagrado, que se daba látigo, que se castigaba porque él seguía sintiendo el deseo de pecar. Se le dio la oportunidad de limpiar, trabajar en una biblioteca y se encontró, que es el plan de Dios, la carta a los romanos. Y leyendo la carta a los romanos, al leer el capítulo 1, versículos 16 y 17, tuvo revelación, que es lo que nosotros necesitamos. Es decir, que eso tenga sentido y dijo, ¿cómo así que el justo por la fe vivirá?
¿cómo así que yo no necesito todo lo que me han enseñado? Y fue cuando clavó los 95 puntos allá en ese templo. Dijo, tengo aquí 95 inquietudes. Entonces, la joya literaria, la parte grande, es la realidad de la salvación en Cristo, y lo que somos en Él es que el justo por la fe vivirá. Les decía que entonces el apóstol Pablo utilizó palabras, y esto sí están extraídas de su amada Reina Valera. Ojo que yo también tengo mis Biblias, unas cuantas, todas versión 60. Vaya a ser que... Entonces, las palabras que nos vamos a encontrar como para recalcar, como para exaltar son verdad, gracia, fe, ley, justificar, ira, juzgar, condenar, evangelio, creer, pecado, gentiles, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo. Y les hablaba de los temas, entonces tenemos el problema de la humanidad, el pecado. La gran noticia la que nosotros nos vamos a deleitar, el remedio para el pecado, que es la justificación, declararnos. Pero Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que no salva a la gente para que vaya a calentar puestos en una silla y para que se queje y para que muchas veces pida y haga problema en la iglesia. Dios los salva para que le sirvan. Entonces, ¿qué hace Dios? Que los santifica. La santificación tiene que comenzar, Dios, como cuando uno quiere que un niño ahorre. No solamente enseñarle, sino darle para que comience a ahorrar. Es allí donde nos vamos a encontrar con la santidad posicional, que fue lo que Dios puso en el ladrón en la cruz del Calvario, porque el hombre no tenía nada. Entonces está la santidad posicional, es el regalo de Dios. Pero debe manifestarse también la santidad progresiva. ¿Y para qué Dios salva al hombre? ¿Para qué Dios lo santifica o lo limpia? Pues para que le sirva. Entonces vamos a encontrar una cuarta división de todo lo que tenemos que servirle. Pero en medio de esa carta nos vamos a encontrar con un paréntesis que son los judíos. Capítulo 9, 10 y 11, que habla del pasado, presente y futuro de los judíos, pero también que vamos a encontrarnos temas muy discutidos sobre la soberanía de Dios. Es que a ratos se nos olvida a nosotros que Dios es soberano. Y ahí es muy importante recordar donde Él escribe y dice, a ver, cuando el barro le dice a su hacedor o al alfarero qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros estamos en posición de barro y el alfarero, sin lugar a dudas, es el Señor. Cambio. Uy, pastor, cuántas cosas hay en esta epístola. Me gozo de escuchar de día, una forma muy hebrea. ¿A qué compararé a esta generación? Lo compararé a esto y a esto. Sí, es una forma didáctica muy eficaz. Y yo diría, pastor, ¿a qué compararé su método? Bueno, o a qué compararé el que haya varios métodos de abordar la carta a los romanos. Lo compararé a una curvina, a un pez, un pescado. Y el pastor Gamaliel diría, yo lo quiero asado a fuego lento. Otro dirá, yo lo quiero empapelado con mucha verdura. Quizá el pastor Osvaldo lo prefiera en caldo, un caldo bien condimentado, pero todos le van a sacar provecho, pastor, todos le van a sacar. Hay un punto que usted no mencionó, pero sé que lo va a tocar, y es también la arrogancia de la iglesia gentil para tratar de decir que los judíos están desechados. También se toca el punto en la carta, ¿no? Y son cosas muy importantes. El origen en el capítulo 1 de las consecuencias de rebelarse contra Dios y las prácticas antinatura, homosexualismo y lesbianismo,
que yo no le digo homosexualidad, por más que los diccionarios estén en contra de mí, para mí siguen siendo ismos, aberraciones, tendencias. Para mí no hay una homosexualidad, pero ahí estamos hablando ya de conceptos de semántica, ¿no? Sino que sigue siendo para mí un homosexualismo. Bueno, pastor, está bien emocionante, así que yo lo voy a seguir en el método y le vamos a sacar el mayor jugo a este pescado. Le leo. José Millán, Pastor Gama, pregúntele al Pastor Osvaldo cuándo nos visita acá en California. Nada más diga, Pastor. Prometo llevarlo a California con José Millán. Ya le dije al Pastor, no vuelva a venir a México sin visa, porque hay muchos hermanos que lo quieren conocer. Ricardo Alberto Sagún está viendo el video. Rosa Parra lo felicita. Bien dinámico el hermano Osvaldo. Muy bien. Juan Castrejón, mire, un anciano venerable, pastor, muy sabio, mi hermano Gamaliel, gusto en saludarlo. Dios le bendiga. Un saludo para usted, hermano Juan. Aquí vamos a estar a la misma hora en la tacita de café. Su cambio, pastor. No, pues esta carta a los romanos, sé que mis hermanos la van a disfrutar tanto como nosotros, Pastor Gamaliel. Yo sé que usted y yo, Dios nos ha unido en distancias tan lejanas, porque yo creí que estábamos más cerca. Solo cuando viajé a visitarlo supe la distancia. 16 horas en avión son lo que nos toca ir. Pero Dios hizo que nos encontráramos para algo bien especial. Una cosa bien importante es que el apóstol Pablo tuvo una motivación para escribir esta carta. Y los que han estudiado dicen que dio ocasión 3 cosas para que se escribiera esta carta. La primera era que iba a ir Febe a Roma, la diaconisa, según el capítulo 16, versículo 1 y 2, y que la iglesia había comenzado en la casa de Priscila y Aquila, según el versículo capítulo 16, versículo 3 al 5. Luego me devuelvo, pastor, y leemos. La segunda razón es que el apóstol quería visitar a la iglesia de Roma porque él tenía dentro de sus planes evangelísticos el deseo que lo ayudaran para ir hasta España, según el capítulo 15, versículo 17 al 29. Es decir, el apóstol hubiera llegado a España, yo creo que hubiera sido diferente para nosotros, Pastor Gamaliel. Espero que sí. Pero claro que de todas maneras, pues bueno. Y que la tercera motivación que el apóstol Pablo tuvo fue la información que posiblemente le trajeron algunos hermanos de Roma, tanto judíos como gentiles, ya que él tenía en esta iglesia 26 personas conocidas que saluda en el capítulo 16. Es decir, Pablo tampoco era un extraño en la iglesia de Roma. Sabían quién era Pablo, sabían de su apostolado, sabían todos sus logros en el Señor y le tenían respeto, le tenían allí consideración de que él les podía enseñar. Entonces, todo en la vida tiene una razón o tiene un motivo, Pastor Gamaliel y mis hermanos. Todo en la vida. Y esta carta a los romanos, un paréntesis chiquito, paréntesis aquí. Me invitaron una vez para hablar en un grupo católico. Y entonces yo dije, Señor, claro que yo esta vez hubiera utilizado otro método diferente, porque fui muy agresivo allá. Le dije, Señor, ¿yo qué les digo a esto? Bueno, llegué allá y le dije, ¿usted es católico? Sí. ¿Apostólicos? También. ¿Y romanos? Sí. Listo. Yo soy católico y apostólico colombiano, pero como ustedes son romanos, les tengo una carta. Y me agarro allí con la carta a los romanos. Eso se levantó tierrero, porque allí había
sacerdote, monjas y líderes de un movimiento de la Iglesia Católica, y se formó tremendo. Todo iba bien hasta cuando yo dije que la cruz no era símbolo de bendición, que en ninguna parte de la Biblia la cruz es símbolo de bendición, ni antes de morir Cristo, ni después de morir Cristo, y ahí se acabó. Se acabó todo, porque eso se formó una de, mejor dicho, Troya. Eso fue tremendísimo, pastores. De acá no se le ocurra por acá y por allá, pero déjenme explicar, no, eso se formó la tremenda. Los que me han invitado dijeron, no, lástima, la embarró usted haber hecho ese comentario. Y yo decía, sí, creo que la embarré, creo que, hombre, no había de haber dicho nada. Pero es que uno ser tibio, ser así como no sé, y era que era necesario explicar sobre la cruz, porque toda la justificación y ese derecho a entrar al reino de los cielos, Jesucristo lo pagó, y lo pagó en una cruz, muerte y muerte de cruz. El Señor murió como el peor bandido, peor delincuente, la peor persona que haya existido sobre la tierra. Y hay algo, estimados hermanos que me escuchan a través de Sello o aquí en Facebook, no importa que usted tenga Biblia, que sea bautizado, que cante, que ore, que ayune, que vaya a la iglesia, que todo lo bueno. Pero si alguien se niega a aceptar que Jesucristo tomó el lugar en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Conste, pastor, que a mí me costó entender eso. Yo, no, eso lo mataron los judíos, eso lo mataron los romanos, eso lo mataron a esa gente. ¿Yo qué culpa tengo de la muerte de Jesús? Y me fue difícil poder como entender y como asumir eso, que Jesucristo al morir en la cruz tomó mi lugar. Eso no me fue fácil a mí, no sé si a los demás, pero le digo algo. A ver, pastor Gamaliel, si de pronto usted ya es un poquito, si yo me hubiera muerto creyendo tercamente que yo no tenía nada que ver con la muerte de Cristo, no hubiera sido salvo, porque para poder ser salvo tengo que aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz tomando mi lugar. Cambio. Sin duda, pastor. Sin duda. El que usted. Eso. Yo le doy gracias a Dios por lo que tenemos en las Sagradas Escrituras. Estas dudas que el apóstol Pablo despeja. ¿Somos salvos por fe o somos salvos por obras? ¿Los judíos están desechados o no? A ver, y por ejemplo, cuando yo leo el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ha sido de tanto consuelo para todos nosotros, mortales, pecadores, pero el Salmo 91 es consecuencia del error de David, de haber tomado a Batseba por mujer y haber dado muerte a Uría Eteo. Por eso en el Salmo mismo dice, líbrame de homicidios. Le doy gracias a Dios por la iglesia de Roma, le doy gracias a Dios por la iglesia de Éfeso, donde había problemas como los que tenemos hoy, y que, pastor, si estas dudas y estos cuestionamientos no hubiesen estado presentes en la problemática de la iglesia, no tendríamos esta carta maravillosa y otras, dando respuesta a tantas interrogantes. Alberto de la Torre, saludos y muchas bendiciones, pastores, desde Chicago. Excelente tema. Gracias, hermano Alberto, por seguirnos. Jorge Corrales, Israel Martínez, uno de mis pupilos, le dice, pastor, otro de los rotundos errores de la Iglesia Católica es que Pedro estuvo en Roma. Hay que comentar todo esto, pastor, en el desarrollo. Pero le decía que no olvidemos que no solo la carta a los romanos, sino toda la Biblia es producto del sufrimiento,
las dudas, las interrogantes de la iglesia, y que gracias a Dios que tuvimos un apóstol que nos pudo ventilar todos estos temas, pastor. Como ahora se está haciendo muy útil releer lo que sucedió en el primer concilio de Jerusalén y la carta a los Gálatas, que los querían retrotraer a la salvación por obras, y que hoy por hoy es un tema muy actual, con estos pseudo-mesiánicos que quieren retrotraer a la iglesia a las obras de la ley, unos para salvación y otros como abrazando una cultura, ¿no? Que pues en realidad no beneficia en nada el que se deje crecer una barba y cambien pronunciaciones de ciertas palabras, no le beneficia nada en poder o en virtud o en el crecimiento conforme a la semejanza de Cristo. Así que, pastor, vamos a sacarle mucho jugo a esta carta. Le cedo el final comentario porque ahora se trató de establecer las bases de los destinatarios y los temas, el método que usted va a seguir y que yo con todo gusto y muy emocionado lo voy a seguir. Tiene 5 minutos, pastor, y vamos a estar mañana, primero Dios, en la tacita de café si el Señor nos presta vida. Cambio. No, pues gracias a Dios por todas estas cosas. Vea, Pastor Gamaliel. Mucha gente se pregunta y dice, pero ¿cómo así que de lo malo Dios puede sacar lo bueno? Sí, de las tinieblas Dios ordenó y salió la luz. Y de todos esos problemas, porque yo por lo menos no suspiro por pastorear una iglesia como la de Corinto. Había 15 problemas. Si yo digo, Dios, guarda. No, porque había mucho problema. Pero gracias a Dios, porque se dieron esos problemas y vea, tocando cosas graves, tenaces, duras, hoy tenemos qué podemos hacer ante una situación tan grave como las que se presentaban en Corinto. Gracias a Dios por los problemas que tenían, que tuvieron, que tiene la iglesia de Roma, porque mire ese documento tan tremendo que nosotros tenemos hoy para poder buscar respuestas. Porque muchas veces son, ¿qué piensa usted? La pregunta no es ¿qué piensa usted? La pregunta es ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿No? Que el pastor Gamaliel dijo, yo respeto, quiero, admiro, bueno, todo lo bueno del pastor Gamaliel, pero por sobre el pastor Gamaliel está la Biblia. Eso es claro, y yo sé que usted dice igual conmigo. ¿Qué dice Ronaldo? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia no dice una pena con mi buen consiervo y hermano, pero como dirían los muchachos, fuera con eso, no hay tal. Gracias a Dios por eso. Y mañana, si Dios nos presta la vida, estoy emocionado con esa carta a los romanos, entramos a desglosar ya por puntos. Vamos a mirar lo que es la introducción que hace el apóstol Pablo. Por el apóstol Pablo y los escritores de la Biblia, el mismo Señor Jesucristo en las cartas que envía a las iglesias que tenemos en Apocalipsis, hace todo lo contrario a lo que muchos de nosotros hacemos. Él exalta, Él reconoce, Él dice, por ejemplo, tienen esto de bueno, y el Señor habló primero lo bueno y luego corrigió lo malo. Igual hace en Corintios, igual hace en los Romanos, y uno dice, no, pues yo tuve que aprender, y todavía me cuesta, cuando voy a corregir a alguien, reconocerle primero lo bueno que tiene, porque yo estoy como ensañado con lo malo. ¿Y por qué? Porque me enseñaron a resaltar lo malo. Eso malo, eso no sirve. Nosotros somos muy dados a ver siempre lo malo. Estoy por ahí preparando y escuchando sobre la oración, y mi meta es que Dios nos ayude en la iglesia para dejar de pedir y ser más agradecidos con el Señor. Es más, encontramos un texto donde dice que nuestra oración debe ser dando gracias como si ya lo recibimos. Entonces eso cambia. Y pastor, pues vamos a mirar cómo el apóstol Pablo, utilizando una palabra mexicana, le entró a los romanos para luego descargarles semejantes garrotazos tan tenaces que les da
cuando en el capítulo 1, versículo 18 arranca, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia con los hombres que detienen la verdad. Y arranca pero con un garrote y nos toca alistarnos, porque de pronto ese garrote nos puede pegar a nosotros también. Pero para eso estamos aquí. Pastor Gamaliel, una de mis aficiones humanas es tomar café. Y una de mis aficiones espirituales es estudiar la palabra y tener a quien compartirla. Yo no entiendo cómo usted y yo podemos estar juntos aquí a través de Facebook y compartirle al mundo y que queda ya en el computador y se repite lo que dijimos a través de Sello, canal Radio Integral y tantas cosas Dios nos ha permitido. Yo vivo, no entiendo eso, es un paso de fe, pero lo uso y vivo feliz, agradecido con Dios que nos juntó para que compartiéramos la palabra. Por ahí me han dicho algunos que están inspirados a hacer igual. Hágale, a ver, me han preguntado cómo es que se conectan. Y ahí en lo poco que sé, mire, alguien manda la invitación y usted encuentra acá esto y se conecta. Pastores, amigos, conocidos que quieren hacer también, y bueno, para adelante, porque ojalá cuando algunos dicen, que por ahí pusieron una iglesia cerca, ojalá hubiera en cada cual una iglesia, pastor, ¿o no? Desde Cali, Colombia, saludo cordial, un abrazo fraternal y una invitación bien, pero bien grande para que mañana nos acompañen en la tacita de café. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Héctor Yáñez, muchos hermanos no saben contestar cuando los católicos les dicen que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo. Wilma, él está viendo el video. Rafael Reina, José de Calderón, Yuri Contreras. Gracias, hermanos, gracias. Estaremos mañana en la tacita de café que se transmite en Cali, Colombia por FM, en la ciudad de Corinto por FM y en Bogotá. Pronto la transmitiremos en Mexicali por FM. Bueno, no tan pronto, estamos haciendo los arreglos, pero estaremos aquí en la tacita de café a la misma hora. Muchas gracias, hasta la próxima.